así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y primero, como todos los martes, nuestros auspiciantes: Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374, y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así iniciamos un nuevo programa de We the People, hoy con un tema muy interesante que es Latinoamérica, panorama político, y nuestro invitado es Edwin Saladriaga. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Edwin. ¿Me escuchás, Edwin? Buenas tardes a todos ustedes. Héctor, Mónica, un abrazo. Bueno, vamos a aprovechar de tu participación en este programa para que nos esclarezcas a nosotros y toda la teleaudiencia sobre lo que está pasando en general en Latinoamérica. Pero previamente hay un dato que no podemos soslayar, que no podemos dejar de mencionar. Es el veto, el obstáculo que ha puesto los representantes republicanos al plan de Biden para permitir un cierto progreso en la legalización de los inmigrantes hispanos. Este contratiempo que se ha dado en el Congreso, desde el punto de vista de los demócratas, no es sustancial. Se pueden tomar ciertos recaudos y tratar nuevas vías de negociación para solucionar, aunque sea parcialmente, esta situación. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate, Héctor, que esto viene de parte de una persona que le llaman parlamentario, que le dan el proyecto para ver si era viable en los 3.5 trillones de dólares con la infraestructura para involucrar a ciertos grupos de inmigrantes, entre ellos tepecianos, la gente de los Dreamers y algunos otros grupos, y ella dice que no es viable, y entonces el Partido Demócrata sufre un enorme revés, pero ya dijeron ellos que contra todo, contra viento y marea, van a tratar de sacar el asunto migratorio. Aquí viene una pregunta, porque no solamente es el problema ese, Héctor. Hoy surge el problema del techo de la deuda. Entonces para que los demócratas puedan tratar de comenzar a trabajar en esto, ahí sí van a necesitar 60 votos del Partido Republicano en el Senado, y solamente tienen 50 más la senadora, pero en este caso no incluye lo que se conoce en figuras políticas en este país como la reconciliación, que pudiera ser con el caso de los 5 trillones, y es que el Partido Demócrata en el Senado vote en todo, y la que desempate eso sería la vicepresidenta de los Estados Unidos, la senadora o vicepresidenta Kamala Harris, pero que ella sigue siendo presidenta del Senado, en este caso en la votación. Es decir, es una situación bien complicada, y van a tener hasta el 30 de septiembre a ver cómo se van desarrollando. El grave problema, Héctor, aquí es la situación migratoria que está
suscitando que en este momento que entre tú y yo estamos hablando, en la ciudad Acuña, México, y la ciudad del Río, que es aquí en Texas. Es decir, hay algunos factores que pueden poner y se puede descarrilar lo que ellos querían considerar como un evento de alta trascendencia y tratar de solucionar esta circunstancia después de décadas de conversaciones y de fracasos que han tenido con una reforma inmigratoria. Esa es lo que se sabe hasta el día de hoy y se sigue trabajando en esto, pero básicamente es esta figura, una señora o un señor cualquiera que sea, que se le envía eso y él la estudia y le tenía que decir al Partido Demócrata si era viable o no era viable. Le dijo al Partido Demócrata: no paren, esto no es viable, esta situación se puede salir de las manos y se puede descarrilar el proceso que ustedes tenían en el campo migratorio. Pero como se dice, esto es una lucha titánica. Hay conversaciones entre los grupos moderados del partido, los grupos de extrema del partido, los progresistas. Hay que recordar que el Partido Demócrata tiene dos frentes y todavía no se ponen de acuerdo, los del área moderada y los extremadamente progresistas, en donde está Bernie Sanders, por ejemplo, en el Senado, y Ocasio-Cortez en el Congreso, para nombrar dos personajes que tienen un enorme peso en el partido. Pero bueno, esperemos hasta el 30 a ver qué es lo que pasa y esperemos hasta qué punto se puede comenzar a trabajar en esto para que en la reconciliación el Senado le dé una victoria a tanta gente que lo necesita hoy en este momento, Héctor. Es un golpe duro, más que todo para los Dreamers, pero bien duro. Pero esperemos otra vez, lo reitero, que el 30 de septiembre tengamos una noticia positiva que darle a nuestra comunidad. Si no surge de una negociación consensuada, el panorama es prácticamente de una ruptura acerba entre ambos partidos, porque si tiene que dirimir una votación la vicepresidenta, significa que va a quedar muy lastimado las posibles relaciones que puedan establecerse interpartidarias. Me parece que este evento que se ha suscitado debe tener, de alguna manera, aunque no lo podamos probar, un cierto, no digo complot, pero sí una cierta maniobra por parte de los republicanos, sin dar la cara, pero exhibiendo una de las facetas que pueden trastornar el futuro de las negociaciones. Porque aparte de esta persona que mencionás, es extraño que no hayan aparecido otros representantes a exhibir sus opiniones, o por lo menos que no se han divulgado. Aquí hay una circunstancia, acordémonos que ya el próximo año ambas cámaras van a tener elecciones y hay muchos senadores que está en juego esas elecciones, y lógicamente el Partido Republicano piensa que con la base y el capital que tiene el presidente Trump, ellos pueden ganar ambas cámaras, y entonces esto ya se está volviendo un aspecto político y realmente no piensan ellos en el futuro de millones y millones de personas que están en el limbo. Aquí la única manera de destrabar esto es que el Partido Demócrata mismo supere sus propias diferencias, es decir, el grupo de los moderados y el grupo de los llamados progresistas. De alguna u otra manera, de aquí hasta noviembre del año que viene, se va a ver qué tipo de beneficio tuvieron, si se pudo llegar a una reforma inmigratoria a cierto grupo de personas, o en su efecto pudo haber sido perjudicial. Aquí ya lo que se está tratando es medir a la opinión pública, buscarle el termómetro a dicha opinión
Y entonces ellos, presumo, como siempre lo han hecho en este país, tratarán de buscar por ese mismo termómetro si pueden o no ganar un escaño y se puede seguir siendo mayoría, o definitivamente ambas cámaras se pasan al Partido Republicano. Es una situación extremadamente compleja, Héctor, porque tras eso tenemos una cuestión de infraestructura que el presidente es su bandera de lucha, y en ese tipo de infraestructura está de por medio inclusive la pandemia. Es decir, es una mezcla de muchas cosas, y la realidad es que hay que esperar a ver de aquí hasta el 30 o los primeros días de octubre cómo se mueve no solamente el proyecto de la infraestructura del presidente Biden, sino cómo se mueve también el techo de la deuda para que no cierren el gobierno. Y el cierre de gobierno puede perjudicar al Partido Demócrata, y ellos están tratando de hacer de que no tenga ese tipo de perjuicio para las próximas elecciones. Este panorama que presentás muestra en cierta forma que este evento se va a continuar con otros de similar importancia en las discusiones, porque pareciera ser un testeo de fuerzas que se van a ir desenmascarando a medida que avancen los plazos electorales. Yo creo que las negociaciones, desde mi punto de vista, van a superar los próximos procesos electorales y se van a continuar en el tiempo, porque en definitiva hay objetivos más grandes o de más importancia para estos partidos que la reforma migratoria. O sea, es una bandera que se puede agitar, pero no se puede, no se debe considerar desde el punto de vista de los partidos una meta indiscutible y no negociable. Es que para la buena o mala suerte, digámosles que la inmigración ha sufrido muchos reveses. Desde el 2001, cuando ya se hablaba de la famosa enchilada, si no nos falla la memoria, cuando Fox se reunió con Bush y vino lo que vino. Y después, cuando se iba a hablar ya de una inmigración completa, sucedió el problema de la cuestión financiera con Freddie Mac y Country Max. Y ahora viene este asunto de la pandemia, es decir, se ha tratado el problema migratorio en épocas en donde para los americanos en sí hay temáticas de mayor trascendencia y la cuestión migratoria se lo está tomando en un segundo o tercer plano. Lamentablemente ha sido así. Han tratado este tema que es papa caliente, porque es papa caliente, en temas tremendamente complejos por la situación financiera en el 2008 que se quedó sin sonido. Perdió el sonido Edwin Saladriaga. Bueno, mientras recuperamos el sonido, voy a llamarlo para decirle que se perdió el sonido. Vamos a saludar a ver, ahora sí, volviste. Se había ido tu voz. Edwin, ¿escuchás? Edwin. Bueno, se va el sonido. Nos está viendo Aide Negrete desde Chihuahua, México, Sebastián Cue desde Texas y Raúl Rodríguez desde Argentina. Vamos a ver si recuperamos porque... Ya, aquí estoy. Ahí está. A ver. Otra vez. No, lo vuelvo a decir. En los últimos años en las últimas veces que se ha tratado la cuestión migratoria ha sido compleja, tanto en el 2001 como en el 2009 y ahora en el 2021 con el COVID-19. Es decir, estos 3 intentos de que haya la inmigración ha sido tremendamente compleja, porque para el americano común y corriente hay temas de mayor trascendencia, y entonces el Partido Republicano e inclusive el Partido Demócrata también ha sido partícipe de que hay temas como el Obamacare o como la cuestión del COVID-19
que lógicamente para ellos también les puede dar mayor rédito a la hora de conseguir votos. Bueno, Edwin, nos queda claro que en este tema no queda otra cosa, como vos has dicho al comienzo, que esperar los próximos pasos que de los legisladores y el gobierno y las alternativas que se vayan dando en el futuro. Hoy, aparentemente, no es posible declarar o pontificar sobre cómo va a continuar esto y cuál va a ser el destino final. Pero si nos guiamos por los antecedentes que ha habido hasta ahora, y aún reconociendo que se dieron en el marco de situaciones desventajosas, hay que pensar o hay que creer que no ha habido demasiada enjundia en llevar adelante esta reforma. Pero bueno, como tú has dicho, nos queda esperar. Volviendo ahora al tema que por el cual te habíamos convocado, la idea es hablar del panorama político en la situación actual en América Latina. Y yo comenzaría hablando muy brevemente, para no quitarte tiempo, del caso de la República Argentina, que es el que particularmente he seguido con muchísima atención. Una muy reciente elección intermedia realizada en la República Argentina arrojó una derrota estrepitosa para el partido gobernante. Cuando hablamos del partido gobernante, tenemos que señalar que el binomio presidencial está integrado por un presidente elegido por la vicepresidenta, cosa inusual en el mundo de la política. Pero hay un viejo dicho en los cenáculos políticos en la República Argentina, que viene ya desde lejos, refiriéndose a la vicepresidenta, y dice esto, hablando de las perspectivas en las votaciones: sin Cristina Kirchner no se puede, con Cristina sola no alcanza. Ese axioma que nadie discute es el que llegó a entronizar a un personaje como Alberto Fernández en la máxima magistratura. El kirchnerismo, o mejor dicho, la familia Kirchner, viene protagonizando la escena política en el máximo estamento del poder desde comienzos de este siglo, con una breve interrupción en el gobierno de Mauricio Macri, que representaba la fuerza opuesta y la ideología opuesta. El manejo que se ha llevado hasta el presente ha determinado que la República Argentina se encuentre hoy en una situación prácticamente de default con el Fondo Monetario Internacional, agravado por una circunstancia interna, que es que más del 40% de la población está debajo del índice de pobreza, y que el índice inflacionario ha alcanzado cifras astronómicas. O sea, no hay forma de agregarle un condimento más a esta ensalada negativa. Todas las situaciones en contra que se pueden dar para un gobernante están implícitas en el momento actual. Y ahora, Héctor,
aparte de eso, me estaba recordando lo que dijo Alberto Fernández en 2019. Jamás me podré pelear con Cristina, y la famosa carta que escribió Cristina, que fue contundente, hizo que Alberto Fernández, después de esa pérdida estrepitosa que tuvo el 12 de septiembre, tuvo que cambiar a sus ministros. Pero más allá, la gente se pregunta ¿por qué pierde el frente de todos? La realidad es que hubieron algunos factores perjudiciales para el país. El extremo confinamiento, por cierto, Héctor, hace pocos minutos se flexibilizó la cuestión de la mascarilla. ¿Podemos hablar? Sí, es una locución que llevó a cabo la ministra de Salud, Bisotti, con la presencia y supervisión del nuevo jefe del gabinete, que es Mansur. Manuel. Pero la realidad es que el mal desempeño de esta etapa del gobierno de los Kirchner es en definitiva un eslabón más en la cadena con que ellos se han estado ahorcando y han ahorcado la población en los últimos años, porque arrancando con un proceso a comienzos del siglo que fue auspicioso porque se aunaron una eficiente política económica en el tratamiento de la deuda externa y además índices muy favorables en los commodities, particularmente la soja, que le dio un superávit a la República Argentina, donde por primera vez desde hacía mucho tiempo estaban saneados todos los índices, los financieros, los netamente económicos y los flujos de capitales. El problema de Argentina es básico, el problema de toda Latinoamérica. O sea, desgraciadamente le tocó vivir a Alberto y a Cristina un momento muy fuerte en donde el Justo para el Cambio ganó en este momento, y el 14 de noviembre probablemente cambie la estructura política, principalmente en las cámaras. Pero este es el problema de Latinoamérica. No podemos ir a lo que pasa con Brasil, probablemente el otro péndulo, porque si las cosas siguen en Argentina, puede suceder de que en 2 años después otra vez la derecha tome el país. Lo mismo va a pasar en Brasil con Bolsonaro, que lo están criticando por lo de la pandemia, que lo están atacando por algunas cosas, y Lula puede ganar las elecciones. Pasa lo mismo con Chile, que es una situación tremendamente diferente, pero las explosiones sociales que ha habido en ese país, o principalmente por el área educativa, hace de que Sebastián Piñera no tenga el favoritismo en los actuales momentos, y alguien de la democracia cristiana o de la izquierda gane. La situación en Latinoamérica está totalmente dividida realmente. Usted vio lo que pasó en la CELAC, cuando Aldo Mario Benítez y cuando Luis Alberto Lacalle, presidente de Uruguay y Paraguay, atacaron a Maduro, y muchos de los que estaban allí, el caso de Arce, el caso de don Manuel Andrés López Obrador, presidente de Bolivia y México respectivamente, y el caso del invitado Cuba, pues lógicamente demostrando la solidaridad con Maduro, dividieron la CELAC en dos. ¿Cuál era el objetivo de la CELAC en ese entonces? Acabar con la OEA. Es decir, Latinoamérica está viviendo un momento crucial, porque en Latinoamérica hay un grave problema. En Latinoamérica hay la famosa pandemia, que no es el COVID, sino la pandemia de la inseguridad ciudadana que están en cada uno de nuestros países, y la corrupción. En el Ecuador pasa lo mismo. Tenemos un gobierno de derecha que viene después de 14 años en donde estaba el presidente Correa y el presidente Moreno, y viene un gobierno de derecha y ya, ni en los primeros 100 días está cuestionado. Si usted se va a Perú, tiene un grave problema Pedro Castillo para gobernar el Perú por el superministro que eligió. Otra vez se fue el sonido.
Vamos a saludar a Macaria Ramírez No. Noyola. Avísale, por favor. Sí. Edwin. Espérate. Que es un fenómeno que ya vino desde la época del nacionalismo de Europa, es que ya la gente no vota por partido, Héctor, vota por personas. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo va a ser el comportamiento y la conducta de la población de cada uno de nuestros países. Realmente pienso que la pandemia no ha ayudado a ningún país, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Pero que de todas maneras, la pandemia no es el mal mayor. No. Hay una situación que es ya histórica, donde los países, entre comillas, en vía de desarrollo, están muy lejos de lograr ese objetivo. ¿Y por qué? Realmente el peso del endeudamiento, que prácticamente pone cautivo los recursos de cada país, más la insuficiencia en el gobierno para enfrentar las situaciones en cada uno de esos países, para enfrentarlas con rigor, carecen del sustento, de la posibilidad de un acuerdo con las fuerzas opositoras. Todo el mundo habla de la necesidad de aunar esfuerzos, pero nadie cruza el puente que separa ambos lados de la brecha, y esa brecha se hace cada vez más intensa. Porque vivimos en una América Latina como en cualquier otra parte del mundo electorero, es decir, no se piensa en la... Edwin, tu micrófono, algo le pasa a tu micrófono. Voy a llamarlo a ver qué... Se van, y donde mucha de nuestra gente... Perdona, se ha interrumpido la... Edwin, se interrumpió tu voz. Volvé a decir lo que estabas diciendo porque se corta tu micrófono. Perfecto. Decía que el problema más allá es un problema electorero en donde las elecciones, que los políticos no se basan en las generaciones sino en las nuevas elecciones. Y lo otro, el grave problema de Latinoamérica es el problema de la corrupción, en donde ha sido tan terrible. Cualquier país que usted toque, Héctor, cualquiera, Mónica, cualquiera que ustedes me digan, lo podemos analizar, y el torrente de dinero que se van en pocas manos, millones y millones de ciudadanos de clase más humilde lo sufren. Tenemos una enorme desnutrición infantil, tenemos una enorme desnutrición crónica, y como dijo Héctor, tenemos algo que el presidente Fernández dijo hace pocas horas en Naciones Unidas, un deudecidio, en donde él hablaba que Argentina tiene 57.000 millones de dólares que pagar, pero que en la pandemia el Fondo Monetario Internacional lo había hecho en 85 países. Es decir, este peso es tremendamente complejo para cualquier gobierno. Esa es la realidad. Vemos lo que está pasando en Nicaragua, que tenemos un gobierno extremadamente de izquierda que quiere también mantenerse en el poder, y tienes a los opositores en la cárcel. Ahí está Cristiana Chamorro. Tenemos un gobierno de Honduras que cuando ganó a Juan Orlando Hernández, que le ganó a Salvador Narrala, candidato de distintos partidos, ganó, pero no lo reconoció la comunidad internacional. Y tú sabes lo que está pasando con la cantidad de migrantes que están viniendo de Honduras. Tenemos el asesinato de un presidente de un grupo mafioso, y peor, con una película de Hollywood, que entran a su casa y lo matan. Y en ese país hay un terremoto, viene una tormenta tropical, y usted mira la cantidad de haitianos que están llegando por la frontera. Los graves problemas del mundo son
aparte del clima, que es gravísimo, es la migración y es la deuda. Esa es la realidad. Esos son los tres graves problemas, no solamente de Latinoamérica. La desigualdad social. Fíjense Héctor y Mónica. La vacunación en los países desarrollados está yendo en el camino correcto. En los países africanos, el 90% de la población no se ha puesto ni la primera dosis. Ahí está la desigualdad en este sentido global. Y la realidad es que en Latinoamérica también hay una enorme desigualdad. El problema no solamente se transforma en equidad, sino en la desigualdad que cada vez se va haciendo terrible y en donde la pobreza está gobernando y en donde pocos emprendedores se ven porque el dinero, otra vez lo reitero, se va en pocas manos. Nuestra Latinoamérica tiene un recurso humano increíble, tiene un recurso humano maravilloso, que pueden ser creativos, que pueden tener pymes, que pueden emprender. El problema, Héctor, es qué han hecho los gobiernos en los últimos 40 y 50 años, qué han hecho los gobiernos de turno para mejorar la situación de los latinoamericanos, por decir, ¿qué tiene que hacer esta gente? Venirse a Estados Unidos o Europa a probar suerte y a ver un mejor futuro, y entonces la situación se agrava realmente. Aparentemente la solución de los problemas no está al alcance de cada país en forma individual. Quisiera preguntarte, ¿qué posibilidades le ves a los tratados entre países, particularmente en América Latina, como el Mercosur, que parece estar muy fracturado? Es que el problema no es económico, Héctor, el problema es político. El problema es político porque no se ponen de acuerdo. ¿Cómo podemos poner de acuerdo a Bolsonaro con Fernández, por ejemplo? ¿Cómo podemos poner de acuerdo a alguien de la derecha con Andrés Manuel López Obrador, por nombrar países, cualquier país que tenga un tratado claro? Por ejemplo, el Mercosur, está Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, por ejemplo. ¿Cómo podemos poner de acuerdo políticamente a esos gobiernos cuando ellos no entienden que la situación de nuestros países no solamente se basa en cuestiones políticas, sino en cuestiones económicas y más que todo en problemas sociales? El problema no es macro, el problema es micro. El problema es que cada día vemos más pobreza, vemos más miseria en las calles, en donde los gobiernos de turno parece que viviéramos en un país. Antes lo escuché al presidente de Colombia, al presidente Duque, y lo que se escucha de Colombia es terrible. Ya el próximo año son las elecciones en Colombia, por ejemplo, y tú miras la cantidad de precandidatos y candidatos. Ahí tenemos a María Fernanda Cabal, tenemos ahí al doctor Peñalosa, tenemos a Gustavo Petro, un hombre de izquierda. Pero la situación en Colombia es terrible realmente por los graves problemas que está teniendo este país con inseguridad, con corrupción, con diferentes temáticas. Pero para el presidente de Colombia ha conseguido los mejores logros históricos. Es decir, o no ven la realidad o aparentan cosas que nuestros pueblos se dan a legua que no son reales. Entonces vivimos una doble realidad. Vivimos un mundo superficial y en donde también parte de culpa la tienen los Estados Unidos, porque no miró a su vecino, porque miró que tenía que seguir luchando contra China en otro tipo de modelo, que por cierto China le está ganando la partida en Latinoamérica, y porque se dedicó a estar con la Unión Europea, a involucrarse en conflictos muchas veces que no eran necesarios, y un Latinoamérica que se está cayendo a pedazos porque no hay el control, y porque la corrupción ha avanzado, y porque la justicia en nuestros países no sirve. Es decir, la justicia en nuestros países es terrible, terrible realmente. Podemos nombrar el caso Liderman, por ejemplo, en Argentina, y podemos nombrar cientos de casos en donde la justicia lo único que ha hecho es desacreditar la situación grave que viven los países nuestros. Esto es una realidad que no la podemos soslayar. De acuerdo, evidentemente ese es el panorama que se presenta de aquí en más.
lo cual hace que el futuro aparezca como un lugar sombrío, sin soluciones posibles, por lo menos en fechas de corto y mediano plazo. Y hablar de largo plazo ya se torna una suerte de futurología, sin basamentos científicos que nos permitan deducir que las aseveraciones que hagamos tienen cierta probabilidad de resultar efectivas. Con lo cual, cada uno de los habitantes de nuestros países se encuentra ante una disyuntiva que es la salvación individual o perecer en el conjunto. Eso no da como perspectiva una solución de tipo nacional que necesita de la convergencia, no solo de sectores, sino del sentimiento de cada uno de los ciudadanos para llevar a cabo un esfuerzo que se vea redituado por un éxito que asegure a nuestras futuras generaciones un lugar adecuado para vivir y no un lugar de donde escapar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mire Héctor, el grave problema en nuestros países, aparte de lo que ya hemos nombrado, que usted bien lo nombra, para tener un futuro asegurado es tratar de mejorar la academia. Una academia que está totalmente aislada de la realidad, aislada de su pueblo. Yo te lo aseguro que hay un excelente recurso humano, pero hay, qué sé yo, cuestiones oscuras que hacen de que la academia no ponga en efecto lo que tiene que hacer. Es decir, las universidades nuestras no están haciendo lo posible por mejorar. Y me baso en lo que sucedió hace muchos años en los países llamados surasiáticos, en los tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, Corea, Hong Kong, Malasia, es decir, países que pudieron por medio de la academia resurgir, avanzar, crecer, desarrollarse. El mismo India, que es un país tremendamente pobre, pero que se está convirtiendo en un país emergente, porque las universidades en Bombay, por nombrar una universidad, ha hecho de este país que lo está poniendo en el mapa. Tal vez la pobreza, la era rural, que juegue tremendamente. El mismo China, Héctor, que ha sacado 700 millones de pobres, aunque viven en un régimen cerrado y comunista, pero que en el mercado están trabajando acorde al trabajo de desarrollo, de progreso. Pero eso se va a basar en el recurso humano, no hay de otra. Cuando hay un recurso humano que valore, que enfrente una realidad, que comience a trabajar desde abajo, que saque a estos países con planteamientos y soluciones adecuadas, entonces podemos hablar de una Latinoamérica mejor. Mientras la academia siga así, en el paso que va, hundiéndose realmente como está, créamelo, Héctor, que va a ser bien difícil sacar a nuestros países en donde se han metido, no solo por malas administraciones, sino por personajes que realmente han querido y han hecho de que esta parte del mundo siga siendo una parte del mundo desigual, no en lo económico, sino en lo educativo. En mi opinión, yo creo que el problema económico está supeditado al problema político, porque la historia, por lo menos en mi país, la República Argentina, ha dado muchísimos ejemplos de que no hay un plan económico que se pueda llevar a cabo sin un fuerte respaldo político, que el éxito de una gestión de un ministro de Economía depende del apoyo que tenga desde los supremos estamentos del gobierno y la autoridad moral que estos estamentos gubernamentales tengan para influir en la opinión
de la ciudadanía para que acepte las condiciones de esos planes económicos, que no siempre son de carácter distributivo, porque lo que ha llevado a la situación actual de la economía, por lo menos en Argentina, ha sido el distribucionismo de los recursos sin generar fuentes de generación de nuevos recursos. En una palabra, si no se genera trabajo, los planes de ayuda social no resuelven el destino de un país. Lo que hacen es postergar su agonía. Y esto lo estamos viviendo, creo que no solo en la Argentina, sino en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, porque han debido recurrir a la emisión incontrolada para sostener los problemas de una economía hackeada por la pandemia. Y el asunto, Héctor, es que en este momento estamos viviendo ya alrededor del mundo dos tipos de procesos. El primer proceso es hasta dónde podemos avanzar con una pandemia que todavía no tiene el control adecuado, que se está luchando contra ella, y el segundo va a ser lo que vendrá de la post-pandemia. Pero más allá de eso, hay que recordar que el mundo otra vez, ya muchos de ellos, ya no estamos votando por cuestiones ideológicas, sino otra vez por personalismo. Va a haber unas elecciones en Alemania, vamos a ver quién queda. En Rusia quedó el presidente Putin, porque ya está desde el año 2000. En Canadá hace 2 días ganó Justin Trudeau, del liberal. Es decir, la realidad es que estamos en un mundo partido. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo antes Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de Naciones Unidas. Vivimos una crisis de una catarata de crisis, como nunca se ha podido vivir antes, principalmente por la división, y esa división viene siendo por el aspecto político, que estoy totalmente de acuerdo con usted. No solo en Argentina, todas las decisiones que se tomen, independientemente si son económicas, si son administrativas, si son armadas, si son de lo que sea, siempre estará socavada por el aspecto político. No hay duda que allí estamos trabajando, y muchas veces esas decisiones son tremendamente equivocadas, y como usted dijo, mucha de la gente, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, tiene que tener una escapatoria, porque no se puede vivir en países. Si acordamos que el problema de base para la solución de las cuestiones económicas es la política. Por supuesto. En la República Argentina, el que fuera presidente Alfonsín intentó generar un cambio en los estamentos de la máxima administración, creando una figura como al estilo italiano de un fuerte primer ministro que actuara como una especie de fusible entre el Congreso y que cuando tuviera que ser eliminado ese fusible o recambiado, no alterara la estabilidad democrática y la conducción que llevaba a cabo en ese momento el gobierno en turno. ¿Sería esa una solución para cambiar los sistemas presidencialistas que habitualmente operan en América Latina? Qué complicado, eso es muy complicado, Héctor, porque en España, usted sabe que es el sistema parlamentario, igual en Alemania, igual en algunos países. Y muchas veces, acuérdense lo que pasó con Pedro Sánchez hace 2 o 3 años, no recuerdo, hace 2 años atrás, cuando tuvieron que ir a algunas elecciones para que la mayoría del Parlamento español lo pueda elegir.
sí es tremendamente complicado porque con la clase política que tenemos en Latinoamérica es difícil, realmente no se sabe lo que pueda suceder. Yo no estaría tan seguro que un sistema parlamentario nos pudiera ayudar realmente, pero bueno, creo que es la pregunta más difícil que de aquí nos pudiéramos responder. Claro, porque usted no sabe, o no sabemos realmente, aquí sí no somos adivinos ni vamos a ser agoreros, qué posibilidades sea mejor si un sistema parlamentario que de la noche a la mañana puede cambiar su estructura, o un sistema presidencialista que lo tenemos, pero que para mí es el peor de los males, porque en nuestros países un sistema parlamentario sería un caos total, como estamos manejando los partidos políticos allá. Lo que pasa es que los plazos de renovación en un sistema presidencialista, a pesar de que en general se han acortado a el término de 4 años, de todas maneras, dada la situación de crisis globalizada, aparecen a partir de elecciones intermedias que dejan por delante 2 años subsiguientes, dejan las futuras elecciones como algo muy lejano y muy difícil de alcanzar en las condiciones de fragilidad que se llega habitualmente a la mitad del término. Entonces, si no hay la posibilidad de replantear o reestructurar el modelo gubernamental, la solicitud a la población de que tenga paciencia hasta los próximos 2 años o hasta los próximos 4 años, se torna en un pedido imposible de ser respondido positivamente por la población, porque nadie está en condiciones de esperar tanto tiempo para la solución de sus problemas caseros. Sí, otra vez lo reitero, yo estoy de acuerdo con usted en algunas cosas, pero por ejemplo en la cuestión, en el avance como podemos hacer, por ejemplo en mi país no hay un periodo que podemos sacar a los asambleístas, antes era congresista. Bueno, la semántica no importa, somos campeones para la semántica en Latinoamérica, pero por ejemplo en nuestro país 4 años, créalo Héctor, que terminan tan desgastado el Parlamento. Y aquí hay un dato, en el Ecuador por ejemplo, hablo del Ecuador, en el Ecuador por ejemplo la asamblea terminó con el 2% de la credibilidad. Usted sabe lo que es contar con el 2%. Y vámonos al Perú. Todo un récord. Acordémonos en el Perú. El Perú tuvo 4 presidentes. Es decir, en un periodo presidencialista comenzó Pedro Kunchiki. De ahí siguió Vizcarra, Merino. Y imagínate, es decir, tuvimos 4, y Sagástegui, que me faltaba Sagástegui, 4 presidentes. En el Ecuador hubieron 4 vicepresidentes en un periodo de 4 años. En un año cada presidente, y en Perú fueron en 5 años 4 presidentes. Esa es la Latinoamérica que tenemos. En un Bolivia, en donde a Evo Morales se le quita la elección por aparente corrupción, en donde llega Yanine Áñez y es gobierno, y ahorita el pueblo eligió a Luis Alberto Arce, también del partido del señor Morales, y ahora la vicepresidenta Áñez está presa. Es decir, vivimos de una lucha constante, tremendamente política, por el poder y por venganza y por odio. Quien estuvo en contra mío puede ir preso. Es decir, esa es la realidad política de los políticos. Es tremendamente compleja. En definitiva, el futuro para aquellos que quieren hacer política tienen que tener muy en claro que una de las alternativas posibles es una celda. Definitivamente sí.
definitivamente. Se nos está acabando el tiempo, ya son las 5:55. Bueno, muy agradecido por tu participación Muy, y te voy a reiterar Mónica, para la próxima semana en la nueva edición de este programa, voy a reiterarte la invitación Mónica, para que nos puedas ampliar el tema en general, para que quede una situación, para que se esclarezca no solo la situación de nuestros países en particular, sino de todos los que conforman el mosaico de Latinoamérica. Así que desde ya consideraste invitado para la próxima emisión. Para nuestra gente, no, lo que estamos hablando Héctor y yo no es para tener desesperanza. Es un diagnóstico que ha pasado. Eso no implica o no significa que vienen jóvenes. Yo tengo mucha esperanza en la juventud. Tengo mucha esperanza en que esta gente viene preparada, que viene con distinta manera, forma. Pero por Dios, en Latinoamérica, por Dios, escuchen esto. Ya no voten por lo mismo. Busquen distintas alternativas. Hay otros candidatos, con todo el respeto. Sabemos que estamos en una crisis. Quieren, y hablemos los crudos, antes de terminar, Mónica, hablemos los crudos. Si a mí me llega alguien con qué sé yo, pues con 10 libras de arroz, agarrémosle el arroz, pero no votemos por ese candidato, que lo único que ha hecho es vivir, es lo que como estamos viviendo, de la dádiva y de agarrar 10 libras de arroz. Tratemos de escuchar. Sé que no hay una cultura política adecuada, porque no la hay, porque nuestra gente se tiene que levantar, Mónica y Héctor, para saber cómo anochece y cómo puede comer, pero también no es menos cierto. Preocúpese por su país, no por su país, por su familia. Aunque nos parezca mentira, su votación puede ser el destino de más pobreza o de un mejor desarrollo. Piénselo. En las próximas elecciones no voten por quien le dan, sino por una alternativa distinta que de pronto ustedes no han visto y no han escuchado, y démosle la oportunidad a esa gente que viene de atrás, que de pronto viene con menos vicio, con menos sinvergüencería, porque hay que hablar lo que es, porque estamos viviendo en la época de la sinvergüencería, y lo mejor de todo, y lo peor de todo, con una gente que nos ha robado la ilusión y que nos ha robado todo. Ya es hora. También tenemos que reconocerle a esos jóvenes que aludís la casi imposibilidad de realizar ese análisis, porque vos mismo te referiste a la escuela que le hemos dado, a la academia ausente para producir una modificación en el pensamiento generalizado que no esté a merced de la dádiva de los políticos. Entonces, creer en las generaciones futuras está bien, pero debe haber de los que quedan de alguna manera en las generaciones que fueron responsables, los que quedan todavía inmaculados, deben redoblar sus esfuerzos para enseñarle a esas nuevas generaciones que el camino no es la solución solamente individual o la expresión cínica de sálvese el que pueda, sino que hay formas y posibilidades de hacer algo en común, en concierto con los demás, y que sea en beneficio de todos. Lamentablemente tenemos que reconocer que escuela no ha quedado. No ha quedado, Héctor, y lo único que nos toca ya para terminar, para que le damos el tiempo a Mónica, es que en nuestros países necesitamos una profunda reforma política. El único problema aquí es, Héctor, ¿quién la hace? Los mismos políticos. Ese es el problema. Esperemos que haya una profunda reforma política. El problema es, ahorita no tenemos quien la haga, porque si la hacen lo mismo de siempre, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Muchas gracias, realmente ha sido una tarde muy entretenida. Hablar de política con Héctor es interesante realmente. Bueno, recordá que te acaba de hacer la invitación para que el martes que viene a las 5 de la tarde vuelvan a seguir con el tema. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, Mónica, me parece fantástico, porque podemos seguir ahondando en estos temas que son de alta trascendencia, y ojalá multiplicar esto, multiplicar para que la gente debata, incluya en su casa lo que podemos hacer. Gracias y que Dios nos bendiga a ustedes y la verdad. Gracias, voy a dar el cierre. Días de Cine se dio su espacio para que hoy el programa We the People durase 1 hora y algo. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Idea y conducción Héctor Roca, hoy con un invitado especial que es Edwin Saladriaga. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde.